Bueno, buenos días a todos. El tema de hoy que vamos a tratar es coaching y creatividad, el arte de reinventarse, con Paula Bango Melcón. A ver, les cuento un poquito sobre Paula. Paula es coach AICM. Ella es fundadora de Vanguard, ingeniera y pedagoga, formadora y comunicadora con programa de radio propio sobre coaching, creatividad y emprendimiento, investigadora del método BABNE, invitada habitual como ponente y conferencista en diversos congresos y eventos de arte y educación por su metodología de trabajo en el aula. Y bueno, Paula, bienvenida, muchas gracias por estar con Brain Coaching. Empezamos cuando quieras. Pues muy bien, muchas gracias, Ada. ¿Me veis bien? ¿Me Sí, veis? te veo Porque perfecto. yo no me estoy viendo, únicamente tengo la presentación completa, tengo el otro ordenador, pero no voy a estar mirando, entonces entiendo que me veis perfectamente, ¿no? Y me escucháis. Sí. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues lo primero, buenas tardes aquí en España, en Europa, y buenos días en Perú, Sudamérica, América. Encantada de que estemos este ratito juntos para, durante aproximadamente 1 hora y 25, compartir lo que es el coaching, la creatividad y el arte de reinventarse. Es el título que le hemos dado a nuestra presentación, ¿cierto? Lo que me gustaría principalmente es agradecer a Brain Coaching Perú la oportunidad que me han brindado gracias a través de ser parte del equipo de formadores de Escuela Europea de Líderes en Asturias, y en particular a David Calvo porque me ha recomendado, y esto para mí es una oportunidad grandiosa, ¿no? El poder hablar de lo que me apasiona, lo que me encanta, que es el tema del coaching, y ya desde hace 7 años que me formé estoy en ello, y sobre todo el tema de la creatividad y a día de hoy con este confinamiento el arte de reinventarse. Podríamos empezar pues realmente viendo que todos tenemos en nuestra vida algún muro, ¿no? Algún lugar donde nos encontramos cuando paseamos por nuestras ciudades, por nuestros barrios. Seguramente que ustedes han visto alguna fachada como esta. Un muro en el cual, pues bueno, no está perfectamente cuidado. Es un muro, pues, si lo analizamos bien de cerquita, ¿no? Pues está con sus ventanas un poco pues rotas, en realidad parece que tienen puestas unas chapas de metacrilato, unas chapas para cubrir esas ventanas. Si nos fijamos en la imagen, pues también a la izquierda el arco parece que estuviera tapiado, ¿no? Que hubiera habido una puerta, pero que ahora para que no entren ocupas o entre gente, ese muro está ahí. Muchas veces nos encontramos ese muro con esa especie de maleza o de hierba seca y pensamos, madre, qué descuidado está esto. ¿Cómo podríamos proyectar aquí una belleza para este barrio, para esta ciudad, para este entorno? Crear belleza para el mundo. Pues ese es el origen de esta charla, ¿no? Sería el juntos creamos, todos, together we create, todos juntos podemos crear un muro y una belleza para el mundo, pero tiene que partir de nosotros mismos, de nuestro interés en darle colores a ese muro. Y para eso es la charla de coaching y creatividad. Porque es justo el momento en que muchos de nosotros estamos encontrándonos un gran muro. Estamos encontrando que no hay la posibilidad de ver una salida y que tenemos el pincel y el cubo en la mano para poder darle los colores. Yo he puesto esta imagen significativa para que vean, pues, como nosotros desde Escuela Europea de Líderes aquí en España, en Asturias, Brain Coach en Perú y la Escuela Creativa Vanguard, de la que les hablaré al final, vamos a tener la oportunidad de ayudarles procesos de coaching creativo a que pinten esos muros adecuadamente. Entonces, vamos a ver cómo iniciaríamos, ¿no? La creatividad es algo que podríamos decir que no es para nosotros, no es para satisfacer nuestro ego. La creatividad, bien entendida, es la manera en que estamos creando algo desde el amor, desde nuestro ser intrínseco, vamos a crear ese para qué. Me gustaría que en una hoja, si tienen para apuntar o en el ordenador, donde quieran, en este momento, punto de partida, en la diapositiva 3 que estamos, sitúen, pues escribir arriba, por ejemplo, cuál es ese muro de la ciudad, si ya han encontrado el hueco, el sitio que les gustaría pintar, que les gustaría recrear esa huella de belleza. Si ya han encontrado ese sitio, anótenlo en el punto 1. En el punto 2, me gustaría que indicaran
sin saber mucho más de lo que va a venir todo después, que indicaran si han creado algo en su vida por amor, si han sido creadores o creadoras de alguna acción, de alguna obra, de algún proyecto, de algún emprendimiento, si han sido creadores desde el amor, con esa sensación de dar por generosidad, no esperando recibir. Si han creado desde ese punto, ya tenemos una partida una base sólida para entender todo lo que va a ser este proceso. Y si no, pues para eso estamos aquí, para que encontremos maneras de crear de verdad desde el amor. Y en esa creatividad quiero que ya habrán escrito 2 o 3 creaciones que hayan tenido a lo largo de su vida, esos logros creativos, esas aspiraciones de creadores, y seguramente que puedan abstraerse y pensar si esa creatividad tuvo lugar en un momento determinado. Me explico. ¿Cómo se encontraba el entorno en el cual crearon? Si se produjo en un momento de su vida en que estaban ociosos, de vacaciones, en una playa, en el campo, o estaban en su casa, en su punto de recogimiento, en la sala que más les guste, en esa esquina que tiene una luz maravillosa y una temperatura y que me acoge, ¿dónde creé? Y esa creatividad fluyó. Y si en ese punto fluyó la creatividad, ustedes han encontrado un punto de paz con ustedes mismos. Y eso ya es un anclaje para seguir creando. Si no hemos encontrado aún la paz, porque no tenemos capacidades, como si dijéramos a día de hoy, para encontrar calma, en esta charla también vamos a intentar darles algunas de las herramientas. Me gustó esta imagen porque, como pueden ver, esa esfinge, esa figura, ese perfil de esta persona, tiene un gesto en calma, en quietud. Parece que tiene la boca entreabierta, está respirando con un poquito hacia adelante la corporeidad, como tomando el aire y disfrutándolo lentamente con esa cadencia, ¿no? Y luego todos esos post-it alrededor de su cara y de su torso nos muestran que hay muchísimo por escribir y por redactar y por crear. Esta imagen de paz, guárdensela también y vamos a pensar si ya tienen sitios determinados donde encuentran la paz o momentos o situaciones. ¿Por qué? Porque el coaching para la creatividad no es más que 3 aspectos clave. Lo que buscamos es, mediante un proceso de conocimiento interior, hacer que la experiencia del coachee, del cliente, del que acude al coach, sea una sensación de satisfacción y de bienestar general. No es cualquier coaching, porque la creatividad lo que hace es que estamos dándonos al mundo, creando esa amabilidad y esa belleza que llevamos dentro, esa bondad, la estamos poniendo al servicio de los demás. Es un valor, independientemente de que luego lo hagamos monetario o no. Es un valor añadido. ¿Qué parte? La creatividad parte principalmente de un sueño. Seguramente todos ustedes tengan sueños por cumplir, sueños irrealizados, tengan imaginaciones sobre alguna cosa que podría ser, pero yo qué sé cómo se puede hacer. Pues lo que hacemos en coaching es tomar conciencia en ese instante del sueño inicial. Vamos a establecer en el punto 2, mediante la responsabilidad, una serie de planes de acción, de objetivos, de metas, de tareas, que van a acoger a ese sueño y lo van a bajar a tierra. Y luego ya vamos a comprometernos mediante planes de acción y mediante acciones y tareas específicas, medibles, con nuestros indicadores de desempeño, vamos a comprometernos a sacar adelante el sueño. Realmente son 3 pasos sencillísimos, pero con una metodología que desde el acompañamiento de un coach se pueden conseguir. Queremos experiencias que sean una sensación de satisfacción y de bienestar general. Por tanto, ¿para qué un coach en creatividad? Bueno, como pueden ver aquí en la imagen, lo tenemos todo. Tenemos el folio, tenemos el mundo entero a nuestros pies, tenemos la bombilla de la creatividad, el lápiz y la goma de borrar para poder en algún momento rectificar, pues ¿por qué no? Y tenemos ese cerebro bloqueado. ¿Por qué? Porque el coach en creatividad nos va a poner delante esa hoja, ese mundo por delante, esas posibilidades y herramientas para reconectarnos con nuestras pasiones creativas. Vamos a proporcionar herramientas, técnicas y apoyo para que logren esas aspiraciones creativas. Y sobre todo el potencial que no está explorado. Nosotros somos un mundo por descubrir y nuestro mundo interior y nuestro mundo real, de lo que realmente nos gusta, para lo que realmente podemos valer, está ahí, bien dentro. Por tanto, vamos a facilitar, mediante el coaching, extraer ese potencial creativo inexplorado. Y, por supuesto, van a salir bloqueos, creencias limitantes, muchísimas situaciones que no deseamos afrontar, muros,
Y ahí es donde vamos a trabajar en profundidad con las herramientas del coaching. ¿Qué técnicas y qué herramientas podríamos entender, ¿no? Bueno, pues principalmente sabemos que en coaching tenemos algo que es maravilloso, que son las preguntas poderosas. Son esas preguntas que nosotros hacemos y son abiertas. ¿Qué significa una pregunta en abierto? Una pregunta en abierto es aquella que no es un sí o no, sino que tiene amplitud de posibilidades para contestarse. Son claras y concisas. Es una pregunta que va a decir exactamente cómo te sientes a día de hoy con respecto a. Entonces tú vas a poder exponer cómo te sientes justo hoy con respecto a aquello. Tiene todas las pistas la pregunta del coach cuando está bien formulada. Son adaptadas al lenguaje entendible de la persona que recepciona. Es decir, yo tengo que tener un conocimiento previo del coachee, del cliente, para ver cómo se expresa y cómo nos vamos a entender en un lenguaje similar y así vamos a compasarnos. Y mediante la escucha activa vamos a conseguir ver esos momentos de inspiración, vamos a ver qué conceptos maneja, vamos a entender si necesita que le ayudemos a diseñar, si necesita tener una apertura mental y mentalidad divergente para entrar en una tormenta de ideas y él mismo ir encontrando posibilidades que antes tenía el foco cerrado y ahora ha ido abriendo. Eso todo es lo que vamos a ir encontrando a través del coaching y del proceso de coaching. Y si pudiéramos pensar qué es la creatividad, ¿no? Si queréis, podéis escribir, a ver, ¿qué pensáis que es la creatividad? Y luego todo esto que estamos redactando y escribiendo, que lo quiero hacer así muy interactivo, cuando finalicemos en el turno de preguntas, si queréis exponer algo, pues seguramente que nos dé tiempo para, voy a intentar hacer la charla rápido para que sea interactivo y luego todo lo podamos intercambiar. Entonces, escribir ahí qué es para vosotros la creatividad, ¿bien? Esa pregunta, ese ask que tenemos en nuestras calles, en nuestra vida, en nuestros entornos, ¿qué es? Bueno, pues para mí lo que me ha ido saliendo no es un fenómeno de crear algo que es nuevo y que es valioso. Lo decíamos inicialmente, como es mío, propio, no creado, inexistente, inexplorado, va a ser totalmente novedoso. Pero no vale decir, tuve una idea feliz y quedó ahí. Tiene que ser algo que esté bien planificado, bien preparado, con una estrategia para que sea valioso para el mundo y para la sociedad. Porque la creatividad, bien entendida, va a poder ser exportada y va a ser un valor añadido a una mejora social. Por tanto, es una mezcla de arte y de ciencia, puesto que no solo es decir, tengo una visión artística y me dejo, sino que tiene una ciencia aplicable, tiene explicación científica todo el proceso creativo. Y por ello es tan válido, porque nos entra por los ojos, por los sentidos y podemos ver que la creatividad vende. Es una fusión de imaginación y de razón. ¿Cómo podemos entender eso? Bueno, pues es que al final nuestro cerebro es un todo. Entonces no podemos decir únicamente cerebro derecho, cerebro izquierdo. Utilizamos todos nuestros lóbulos cerebrales, todos nuestros recursos para poder crear. Por tanto, la imaginación está, pero la razón también está ocupando su sitio en este proceso creativo, en los procesos de coaching. Y la magia, podríamos decir que se llama creatividad, porque cuando a veces ves que se da el resultado, la resultante, pues dices, pero eso ha sido mágico. No, no es magia, es que es creatividad. Es la puesta en un papel de algo que estaba dentro de ti y que vamos a poder explicar al mundo. Y también podríamos decir que es una puerta de entrada de un sueño hecho realidad. Es precioso verlo así, ¿no? Esa puerta de entrada. Si tuviéramos que entender ahora ya desde el punto de vista más biológico o entender qué es realmente la creatividad, pues tenemos que basarnos en que estamos llenos somos seres químicos, por naturaleza somos química pura, y esa química, los neurotransmisores, todos ellos nos van a preparar para, igual que escuchamos en las anteriores charlas, ¿no? De semanas anteriores hablamos del tema de la inteligencia emocional, las emociones y toda la manifestación química de las mismas. Pues nos están preparando estas emociones, estas alertas para hacer algo. Y en el caso del estrés, está clarísimo que la creatividad necesita un estrés del bueno, necesita el euestrés, ese estrés que realmente nos permite estar atentos, responsabilizarnos y sacar nuestro máximo potencial creativo.
Pongamos un ejemplo, si estamos muy estresados, si estamos totalmente abducidos por una situación, todo lo que son los neurotransmisores, todo lo que es la dopamina, el cortisol, la adrenalina, noradrenalina, todo eso nos genera una bomba que al final no nos permite pensar y se nos hace así de pequeñito el foco. Por tanto, no tenemos visión amplia, no tenemos amplitud de miras. Es tan negativo, no nos permite ser nosotros, que en el fondo la creatividad, como iremos viendo a continuación, se trata de ser nosotros mismos. Necesitamos practicar esa presencia. Y esa presencia, si por ejemplo pensáramos, ¿no?, en casos donde hay creatividad, pero que también hay mucho estrés, ¿cómo funcionaría la inteligencia creativa? Pues en un futbolista, en el campo de fútbol, esos que tienen ese talento están utilizando su creatividad, porque están totalmente en presencia práctica, con su cerebro perfectamente enfocado para ello, tienen un cierto estrés, pero del bueno, el de la responsabilidad, el del juego, lo mismo, pues a lo mejor en un gimnasta olímpico, en ese momento que los vemos sumamente concentrados, o los atletas, que está todo el estadio con miles y miles de personas que los observan, que se la juegan todo, que tienen los jueces, que tienen todo, como si dijéramos, en contra para hacer una buena actuación. Ellos ya están incubando, ellos ya están intuyendo que están perfectamente preparados y con el estrés en el punto adecuado para brillar, para crear. Y en esos momentos, además, hay muchos libros y muchos estudios sobre esto, se crea como una especie de visualización previa de que lo voy a hacer, de que esto va a salir, de que estoy viendo el ejercicio por delante perfectamente realizado y de repente sucedió, fluí y estoy ejecutando, porque están en un estrés positivo, en ese estrés que aporta, que es necesario para dar mi máximo potencial y mi potencial creativo. Por tanto, ahí la serotonina es la que nos permite sentirnos cómodos, tranquilos. La oxitocina nos da esa sensación de amor, de acogimiento que hablábamos al inicio, ¿no? Que el proceso creativo es un proceso de amor, es de entrega. Por tanto, desde el amor interior, esa oxitocina que está en nosotros, junto con la serotonina, que nos da también esa tranquilidad que hace que estar seguros de la autoestima, del autoconcepto, todo ello nos va a permitir dar un momento creativo. Importantísimo que tengamos en cuenta a nivel cerebral lo que está sucediendo. Y también, bueno, pues hay una creencia común, ¿no?, de que cerebro derecho e izquierdo, pues hemisferio derecho el creativo, hemisferio izquierdo el analítico y reaccional. No, es que la creatividad sale de la derecha. Bueno, pues no, hay estudios que dicen que hay unas 40 regiones del cerebro que participan en estas funciones creativas. Es decir, a nivel de actuación, nuestro cerebro, si por ejemplo imagináramos, ¿no?, un proceso creativo de una coreografía, de un coreógrafo bailarín que está creando, está improvisando o creando. En ese momento, esta persona, su cerebro está funcionando, se enciende por todos los lados, no solo la parte derecha, se enciende por todos los lados puesto que está visualizando un movimiento, por lo tanto el lóbulo occipital está funcionando, se le enciende, está visualizando, está viendo realmente una imagen, su mente está proyectando, está sintiendo cómo mueve la pierna, está utilizando el parietal, está utilizando toda la parte de la psicomotricidad gruesa, puesto que siente cómo coloca esa pierna, cómo está desplazándose a nivel espaciotemporal, ¿no? Toda esa sensación a nivel del lóbulo frontal, pues está planificando, está secuenciando, está sintiendo emociones. También la psicomotricidad fina, si tiene que hacer algo pequeñito, pequeñito, lo está generando en su cerebro desde una quietud y una parada. Por tanto, la creatividad en modo quieto, sin movernos, cuando estamos entrenados, estamos utilizando todo nuestro cerebro, estamos viendo cómo está lleno de conexiones para generar ese momento creativo, esa aspiración creativa. Y la creatividad depende de la cooperación entre esas dos redes cerebrales. Hay una forma más predeterminada en que vienen los estímulos y se genera espontáneamente el pensamiento, y hay una red de control más ejecutivo, más de funciones ejecutivas, de inteligencia ejecutiva del lóbulo frontal, donde ahí vamos a tener funciones cognitivas vitales para controlar esa creatividad. No podríamos pensar que es algo que sale y está, y queda en el aire, porque realmente nosotros, cuando somos creativos, estamos utilizando todo nuestro potencial. Quiere decir que tenemos que ser muy conscientes de dónde queremos llevar el proceso.
Y si no lo somos, porque, entre comillas, se nos va de las manos, se nos va de la mente, para eso es para lo que estamos hablando de los procesos de coaching. Puesto que nos van a permitir, esos procesos de coaching nos van a permitir que centremos, que utilicemos todas nuestras funciones cognitivas, que utilicemos todo nuestro potencial creador cerebral y que estemos en un estado que se merece para la creatividad. Y podríamos decir, ¿para qué un proceso de coaching y creatividad, no? Pues vuelvo a insistir, es que lo que tenemos que garantizar el coach, la persona que se hace cargo de acompañar o facilitar un proceso de creatividad, es que el coachee o cliente, la persona que se acerca a nosotros, que es el que da el primer paso para pedir, oye, necesito ayuda, quiero realizar esto, nuestra garantía es que van a alcanzar sus objetivos creativos, establecidos por él mismo, a medida de sus necesidades. No somos mentores, no somos asesores. El coach únicamente es un acompañamiento y una ayuda durante el proceso creativo. ¿Qué fases, como hablábamos antes, tenemos en este proceso de coaching? Consciencia, responsabilidad y acción. Los he incluido dentro de esta imagen, me parece súper bonita, ¿no? El CRA, esas tres siglas, estas abreviaturas, dentro del propio corazón, porque no quiero que se nos olvide, quería que esta presentación tuviera todos los medios para que a nivel visual, auditivo, podamos entender esto, ¿no? Que se nos quede. Es de corazón, la creatividad es un acto creativo de amor y de dar. Y con todo esto, pues podríamos empezar a ver, bueno, qué beneficios tienen en todas las esferas de nuestra vida un proceso creativo, realizar o llevar a cabo una ambición creativa. De todos estos beneficios, en todas las esferas de nuestra vida, pues, a ver, vas a encontrar tu yo real. Eso significa que te vas a dar a ti y a tu trabajo, vais a daros una visión diferente. Te hace ser realmente quien tú eres. No te vas a transformar en otra persona de repente, no vas a ser un ser desconocido. Vas a conectarte con tu verdadera naturaleza, con tu ser, con tu identificación, y con la auténtica expresión creativa, y es para ti, para tu trabajo, por tanto es tuyo real. También vas a tener tu mejor versión. ¿Por qué? Porque no es solo a nivel de este proceso creativo, vas a evolucionar de una manera integral. O sea, vas a poder superar inhibiciones, superar determinados nuevos hábitos que puedas ir implementando y vas a aceptar el cambio porque vas a estar proactivo para esta situación. Tu mejor versión va a ir saliendo en un proceso creativo. Y el facilitador, el coach o entrenador de la creatividad, lo que va a ser trabajar para que elimines esos patrones de comportamiento que son poco saludables, poco sanos desde el punto de vista creativo y reforzar lo positivo. Vas a tener también una calidad de vida mejorada, ¿no? Porque la creatividad en realidad se usa para muchas cosas. Puede ser para escribir libros, para pintar, para hacer una creación artística, para muchísimas cosas. Al final, o para un proyecto empresarial, es decir, no tenemos que ceñirnos al ámbito de las artes escénicas o de la escritura, etcétera, sino que lo que vamos a hacer es progresar en nuestra carrera para gestionar, como si dijéramos, nuestras relaciones con respecto al ámbito creativo. Desde la forma de decisiones, desde la toma de decisiones, hasta la resolución de aquellos problemas que sean más complejos, ¿no? ¿Y cambios y mejoras a largo plazo? Por supuesto, no es un aquí, ahora y se acabó. El proceso creativo, como establecemos, encontramos nuestro nuevo yo real. Vamos a ir implementando nuestra mejor versión. Como vamos a tener una calidad de vida mejorada, pues por supuesto vamos a tener cambios y mejoras a largo plazo. Es decir, lo que implementemos ahora va a permanecer, se va a instaurar en nosotros y nos va a permitir ir incrementando en el tiempo y manteniendo este estado. No es algo de corta duración y con el tiempo, bueno, los coaches se vuelven más independientes y normalmente no necesitan volver a acceder o a introducirse en un proceso de coaching creativo porque ya son capaces de manejar y de autogestionarse y de trabajar y realizar su trabajo bien propiamente, ¿no? Acceder a tesoros ocultos, esto es muy bonito. ¿Por qué? Porque al final lo que va a identificar son esos talentos no descubiertos o que estaban viejos y estaban ahí, pero hay que redescubrirlos. ¿Mediante qué herramientas? Bueno, aquí tenemos herramientas muy valiosas como es el DAFO, el análisis de las debilidades,
y de las fortalezas creativas, de aquellas amenazas que vemos en el entorno y nuestras oportunidades creativas. Ese DAFO, bien aplicado, es oro líquido, puesto que nos va a permitir tener todo en una hoja y vamos a poder entender y ayudarnos a conocer las tomas de decisión, ¿no?, futuras, porque sabemos nuestras zonas ocultas, también podríamos hacer la ventana Johari aquí, y vamos a ir descubriendo un montón de cosas que nos van a permitir acceder a esos tesoros ocultos creativos. Y bueno, y nos va a guiar para que alcancemos el máximo potencial y que además vamos a ir más allá de los límites y vamos a sacar lo mejor de nosotros mismos. Por tanto, es importante tener herramientas en los procesos de coaching creativo, como por ejemplo puede ser el pensar fuera de la caja, ¿no? Esas técnicas, como puede ser el pensamiento lateral, las técnicas de brainstorming, como pueden ser también pues, los sombreros de Bono. Es decir, tenemos muchas técnicas para poder nosotros realizar una buena sesión de coaching. Y en las técnicas de brainstorming o reunión creativa, lo que vamos a generar es todas las ideas posibles que se nos ocurran. Vamos a pensar libremente, vamos a poder permitir que nuestra mente juegue, que no nos juzguen, que podamos dar opciones sin censura y además vamos a tener esta capacidad poniéndola en práctica, porque muchas veces pensamos que nosotros podemos poner en práctica todas estas capacidades, todas tenemos estas capacidades. ¿Qué sucede? Bueno, pues es bien sabido, el pánico escénico, pues el que dirá, no soy lo suficientemente bueno, no estoy preparado, ¿cómo voy a decir esto, no? ¿Por qué? Porque al final lo que sucede es que pensamos que nuestras ideas no son tan buenas como las del compañero o de la compañera. Pensamos que no somos tanto, que para qué vamos a decir si hay otro que lo hace mejor, que lo dice mejor, que lo expresa y lo cuenta, y lo baila y lo escribe mejor. Pues no, compañeros, aquí tenemos que pensar fuera de la caja. La técnica del brainstorming, la mayoría de la gente imagino que ya habrá tenido algún contacto con ella, ya la habrán experimentado, pero es muy importante que entremos en estas formas de encontrarnos en grupos y que nos permitamos pensar de otra manera. ¿Por qué? Porque al final todos tenemos esa capacidad y todos tenemos ideas, ¿bien? No necesitamos ser ningún experto para tener una forma diferente de pensar, ni para pensar de forma divergente. No necesitamos ser expertos, necesitamos permitirnos encontrarnos cómo sale, cómo desvelar y cómo verter al exterior esta fuerza, ¿no? Entonces, el pensamiento divergente, pues podríamos contrarrestarlo con el pensamiento convergente. A ver, el pensamiento convergente es el que realmente nos han educado a todos, ¿no? Normalmente es ese pensamiento racional, pasito a pasito, en el cual es analítico, es un pensamiento totalmente reflexivo y nuestro sistema educativo, en principio, y sobre todo los de nuestra generación, pues estaba totalmente enfocado a esto, ¿no? ¿Qué sucede? Que está perfectamente definido el pensamiento convergente, pero no está perfectamente definido e integrado el pensamiento divergente en las aulas. Porque, bueno, aquí tenemos que, según el psicólogo americano Guilford, el pensamiento divergente es algo diferente a la creatividad. Porque la creatividad, hemos estado viendo hasta ahora, que es un conglomerado, es un proceso en sí, pero el pensamiento divergente es un momento espontáneo que entra dentro del proceso creativo. Y, por ejemplo, podemos usarlo cuando generamos múltiples alternativas a partir de una información dada y ahí vamos a dar multiplicidad de opciones. No es como el pensamiento convergente, en el cual buscamos una única solución a una serie de alternativas, sino que nosotros vamos a tener que encontrar, como si dijéramos, muchas posibilidades y alternativas diversas al planteamiento que nos estén dando. Es una forma más inventiva, más original, de buscar todas esas múltiples respuestas que están en nosotros. Y ante una incógnita, un reto, lo que hacemos es retarnos por encima de esas posibilidades y dar muchas más opciones. Pensar de manera divergente es explotar otras posibilidades que están alejadas de lo que normalmente pensaríamos, ¿no? Y sobre todo, muy importante, libertad. En el pensamiento divergente tenemos una sensación plena de libertad,
de que no hay filtros, de que no hay opiniones, de que no nos van a coartar, no nos van a juzgar y no nos van a intentar sacar de nuestro pensamiento, porque para eso es este momento de pensamiento divergente. He elegido esta imagen puesto que me parece que esa es la explosión del pensamiento divergente. Esa no sería la creatividad en sí, ese sería el momento explosivo en el que surgen y se abren todas esa paleta de colores, esa diversidad de sensaciones, de percepciones y de opciones ante una determinada situación o de una información. Bueno, ¿cómo podríamos decir que son las personas que piensan fuera de la caja, ¿no? O esas personas que think outside the box. Pues bueno, son personas que normalmente tienen un alto rendimiento. Esas personas innovan muchísimo en sus tareas y sobre todo se suelen meter en las actividades de lleno, o sea, van a por todas, porque no tienen filtro, no tienen límite, están en un momento divergente y bastante, la palabra independencia se queda corta, ¿no? Autorregulan su propio trabajo, porque normalmente las personas divergentes, cuando están en ese momento creativo, están produciendo muchísimo. Entonces, perciben todo de otra manera y ven diferentes caras de cada situación y no van a estar esperando la opinión ajena o la aceptación o la aprobación en absoluto. Por eso pueden hacer grandes aportaciones sociales y a nivel de autoconfianza están súper arriba, ¿no? Porque ellos disfrutan con sus retos, disfrutan con este encuentro y son capaces de implicar, que es muy importante, a grupos de personas. Normalmente el dirigente consigue entusiasmar a otros con sus proyectos, son capaces de implicar y de entusiasmar y de arrastrar, porque esa vena creativa en la fase divergente es tan mágica y tan increíble que nos puede dejar a todos anonadados. Es que a nadie se le hubiera ocurrido eso. Era increíble cómo podíamos llegar a esta construcción. O sea, le damos las gracias a ese compañero que a lo mejor hace el rol de divergente en un momento dado y ha tenido esa idea, porque lo vemos todos, al final todos acabamos viéndolo si consigue implicarnos y explicarnos y aplicar eso, ¿no? Son un ejemplo, ya que encuentran nuevos caminos para resolver los problemas. Y sí que es verdad que en este mundo actual, en este momento en que nos encontramos, ¿no? Pues imagínense, esas personas divergentes estarán trabajando por y para dar lugar a una mejora de nuestra situación, porque la forma en que vamos a entender el mundo cuando salgamos de este confinamiento, todos ya sabemos que va a ser diferente, nos vamos a comportar diferente, ya no somos los mismos que hace 40 días. Así que, bueno, vamos a tener esta especie de guiño a las personas con pensamiento divergente, al pensamiento lateral, que es una nueva forma de mirar el mundo y de hacer las cosas, y que es una actitud mental. A ver, las maneras de entender, de filosofar, como si dijéramos, son muy necesarias a día de hoy, porque es un criterio, porque es una alternativa al pensamiento lógico. Lo que queremos realmente es encontrar posibilidades. Y cuando vemos que las cosas se ponen difíciles, cuando todo está duro, cuando todo el mundo se queda rezagado y bloqueado, de repente tener posibilidades a través de herramientas de pensamiento lateral, como es Edward de Bono que definió esto, ¿no? Con la dinámica que luego vamos a explicar, que son los sombreros de Bono, pues seguramente que nos va a ayudar a todos mucho, ¿no? Porque aquí tenemos un pensamiento más influenciado por el bueno o malo, ¿no? Lo categorizamos en bien o en mal, en 0, 10, o sea, puntuamos, etcétera. Y de Bono amplía esta visión para, como si dijéramos, tener puntos intermedios, ¿no? O sea, ni es blanco ni es negro, hay esa escala de grises. Tenemos una escala mental, unos esquemas mentales que podemos ampliar y podemos también en ocasiones difuminar por estar demasiado marcados. Y este pensamiento lateral es una forma imaginativa de resolver los problemas. Por eso cuando tenemos pues una situación crítica, necesitamos que nos permitan hablar de ello, pensar de otra manera, tomar distancia, incluso, bueno, que ni nos juzguen ni nos valoren, que nos permitan liberarnos del efecto restrictivo que tenemos de ideas preconcebidas o ideas que podemos decir obsoletas, anticuadas, y que dan lugar a que nos demos como realmente somos, ¿no? Es una visión diferente de los conceptos que hasta entonces los consideramos inmutables, invariables, que eran fijos y que eran así porque sí, porque siempre ha sido así.
Siempre ha sido así. Entonces, el pensamiento lateral niega la creencia de que lo que constituye un modelo útil es el único modelo posible. Yo creo que ahí estamos de acuerdo, ¿no? Que hay muchas posibilidades. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuántas veces estudiamos para saber cuál será la verdad? ¿Cuál será la verdad? Es que la verdad es muy relativa, depende del punto, del prisma del observador quien la mire. Y depende de cómo nos hagamos las preguntas con respecto a esa verdad y qué queramos saber, que a veces no queremos saber cuál es. Entonces, para mí es muy importante que entendamos que estas herramientas de pensamiento lateral, de pensamiento divergente, técnicas de Bono, están a nuestro alcance y que durante los procesos de coaching, pues todo esto que psicólogos, investigadores han ido introduciendo términos cuando buscaban una alternativa completamente diferente al pensamiento lógico, pues nos las han ido cediendo y las tenemos aquí disponibles, ¿no? Y bueno, vamos bastante bien de tiempo. Me gustaría, bueno, explicaros lo que es la forma, ¿no?, en que esto funcione. Es una dinámica grupal, como una performance. Si estuviéramos aquí, pues nos colocaríamos esos 6 sombreros de diferentes colores, cada uno representa un significado, un pensamiento, y lo que vamos a hacer es movilizar la inteligencia, la experiencia y los conocimientos de cada una de las personas implicadas, los involucrados, los stakeholders en esta dinámica, para que vayan hacia una misma dirección, ¿no? Entonces, intentamos ponernos cada uno en una situación diferente. Por ejemplo, el sombrero azul es el facilitador, es el que empieza, es el número 1. Luego tendríamos el sombrero verde de la creatividad, el sombrero rojo del pensamiento, de la intuición, de los sentimientos, el sombrero amarillo, que lo que busca es el lado positivo de las cosas tan necesario, y el blanco que va es el cuantitativo, el que va a los hechos y a los datos, es el totalmente, como si dijéramos, más racional, ¿no? Y luego el sombrero negro, que es el que iría a ponerse en la situación de los peligros y las dificultades. Con toda esta creatividad de los 6 sombreros de Bono, lo que haríamos sería intentar evitar que las personas estén en modo ego. ¿Qué queremos decir? Que las personas piensen que tienen razón, que están por encima de los demás, que hay cosas en que los demás no las ven y ellos sí, y que evita, como si dijéramos, que nos afecte al pensamiento paralelo, ¿no? Lo que tenemos que fomentar es pensamiento grupal para poder ir en una misma dirección. Por tanto, tenemos que permitirnos colaborar y explotar sí, de manera constructiva, explorar sin utilizar ya los argumentos en pro o en contra o definir si está bien o está mal. En ese momento únicamente hablamos de lo que nos toca con ese sombrero en la cabeza durante un único minuto y luego se da el paso a continuación a otra persona, a otro sombrero y es ese otro minuto, ¿no?, en el que eres esa persona. Te permite visualizar las decisiones desde variados puntos de vista, puntos de apoyo para tomar decisiones. Y es una alternativa complementaria al pensamiento lógico. Pues bueno, si tuviéramos que, imaginaros, ¿no?, que tuviéramos que realizar pues, un taller para llegar a cabo una reflexión creativa con los sombreros de Bono, pues lo que haríamos sería elegir un grupo, una temática sobre la cual se necesitaría encontrar una solución, ¿no? Pues imaginaros a día de hoy, pues una temática que necesitara buscar una solución podría ser mismamente el tema de los autónomos y los emprendedores, ¿no? Pues cuando se vuelva a la vida normal, pues todo el tema de qué opciones o qué formas de salir adelante va a tener el trabajador autónomo, la persona que trabaja como freelance, como que tiene una actividad que no está trabajando por cuenta ajena específicamente o que tiene un pequeño negocio, ¿qué opciones tiene dada la situación con las variaciones económicas, las variaciones de normativas, las variaciones de comportamiento social? Entonces, podríamos plantear eso, ¿cómo podríamos elegir un grupo, ¿no?, encontrar una solución a esto? Y se haría en ese orden, ¿no? Se haría, por ejemplo, establecemos, por ejemplo, el rojo, primero los sentimientos, luego se hace el sombrero blanco, luego el sombrero amarillo, pasamos por el amarillo, luego por el negro, por el verde, por el blanco y por el azul, perdón, que he repetido blanco, y por el azul. Pasaríamos por todos los sombreros de Bono. Y estos sombreros lo que harían serían metafóricos, indican el tipo de pensamiento utilizado por cada miembro del grupo. El coach elige el orden de los sombreros para adelantado, como dijimos antes, y anuncia el cambio de sombrero, o sea, el cambio al minuto
más de 1 minuto por persona no debe ser utilizado el sombrero. Y cada miembro del grupo lo que va a realizar es una aportación física muy importante, que es la de ponerse y quitarse ese sombrero. Tiene que haber una actuación física, ¿no? A distancia, por ejemplo, pues puede ser, si lo hiciéramos ahora, unas cartulinas de color o un objeto de color, ¿no? Si lo quisiéramos, no tenemos un sombrero, pues lo haríamos con cartulinas o con un objeto de color, porque a lo mejor físicamente no tenemos el sombrero, pero algo simbólico que nos represente, que nos haga entrar en la dinámica física de esta práctica. Y deben de utilizar todos el mismo sombrero al mismo tiempo, ¿vale? Todos deben de utilizar el blanco, todos el verde, todos el rojo, todos el negro y todos el azul. El primer sombrero es el que sirve para describir la situación, es el sombrero el que se mantiene durante la reflexión, ¿no? El sombrero azul, que es el que el coach da el pistoletazo de salida. Y se acaba con el sombrero para hacer el síntesis y planificar. O sea, iniciamos con el azul y vamos pasando en el orden que decida el coach por todos aquellos otros sombreros, ¿no? Aquí tendríamos un poco la definición de cómo serían, pues bueno, estos sombreros y qué conllevarían, qué preguntas. Por ejemplo, sombrero azul de partida y de cierre. Es el sombrero el de la planificación, ¿no? Es el que organiza el pensamiento en sí y controla el tiempo. Es el que centra el tema, llama al uso de otros sombreros y es el que monitoriza y refleja el proceso de pensamiento usado. Es como el sombrero totalmente planificador y las funciones más cognitivas, como dijéramos. Luego está el sombrero rojo, que es el que va a poner en relieve la intuición y los sentimientos y no hay que justificar nada, ¿no? ¿Qué intuiciones te vienen? ¿Qué siempre es sobre este asunto? ¿Qué te parece? ¿Cómo te sientes? ¿Qué emociones, no, están ahí? El sombrero blanco pues sería más el racional, el de los datos y lo cuantificable y lo medible y todo lo que conlleve información relevante que se pueda anotar, ¿no? La información de manera objetiva y de manera neutral. Esos hechos, esos datos, pues ahí es donde lo analizamos desde el punto de vista del autónomo, cómo está la economía, cómo está la situación, cuántos autónomos hay, etcétera. Sombrero amarillo, bueno, pues ese es el que se utiliza para representar ideas y soluciones optimistas. Es decir, el amarillo no es el que sea el happy flower, pero va a encontrar cuáles son los beneficios, vamos a ver cuáles son las ventajas cuando tenemos el sombrero amarillo puesto, qué aspectos positivos de lo que ha ocurrido podemos sacar de esta situación, ¿no? De esa situación del confinamiento, que podemos sacar en positivo, y desde el punto de vista del autónomo, pues decir, bueno, pues se ha podido formar, ha podido hacer un mayor estudio de viabilidad económica, etcétera. Y el sombrero negro, pues podríamos decir que es el de ojito pelado, ¿no? Ojo, hay que evaluar el riesgo, hay que ver cuáles son los errores que tenemos, qué riesgos tenemos, a qué nos vamos a meter, en qué nos vamos a meter y qué peligros vamos a tener, ¿no? Y cuáles son las dificultades y los problemas. Ese sería el sombrero negro. Y el verde, bueno, pues en realidad las alternativas. El sombrero verde se utiliza para expresar ideas nuevas y abrir posibilidades, ¿no? Cuáles son las ideas alternativas y qué soluciones nuevas se puedan aportar, en este caso, para poder salir adelante, ¿no? Entonces ahora me pareció súper interesante que estamos en el Ecuador, ¿no? De la charla, de la presentación, por recrear un caso, ¿no? En el cual podríamos, me pareció súper interesante, justo en este punto meridiano, ¿no? Este punto central, para ver cómo sería una sesión entre coach y coachee que llegue con un problema o con una aspiración creativa a una sesión a un proceso de coaching. Y para ello ahora te voy a solicitar, porfa, que le des voz a David, al doctor David Calvo Temprano, que es director de Escuela Europea de Líderes y es coach. Y bueno, vamos a ver si podemos... voy a quitar la presentación, bien, de pantalla completa. Bien. Ada, ¿me estás escuchando, Ada? Yo sí te escucho, Paula. Yo si quieres... Sí, vale, pues eso me vale. Sí, es que estaba preguntándole a ella, pero no lo tenía yo tan claro. Lo tengo activado cuando quieras. Muy bien, vale, pues espera un momentito que voy a aprovechar en el otro ordenador. Bueno, espero que se haya... A ver, a mí se me están moviendo las pantallas.
No sé a vosotros. Te escucho muy bien y te veo muy bien, Paula. Sí, yo también. Vale, pero ahora, bien, me sale la pantalla. Bien, perfecto. Es que me salen otras personas en la pantalla. Bien. Vale. Bueno, pues voy a poner un momentito bien el otro ordenador, disculparme, que tengo aquí para no en la misma presentación no liarlo. Y bueno, podríamos ir explicando, no obstante, bueno, la situación, ¿no? Es como realmente lo que yo voy a hacer es acudir a una sesión de coaching. He decidido que voy a ir a través de un coach a, tener, como si dijéramos, una ayuda para desarrollar un determinado proyecto que yo quiero pues llevar adelante y a ver si consigo que este ordenador, pues nada, si no, da igual porque lo podemos ir retomando de una manera bastante cómoda. Pues iniciamos la sesión, David. Cuando tú quieras. Bueno, esto sería un simulacro de sesión en la que tú vendrías al despacho, yo haría de tu coach y tú del cliente que quiere una facilitación. Entonces yo lo primero te invitaría a pasar, te sentarías cómodamente en un sitio ya preseleccionado y te diría, hola Paula, buenos días, cuéntame qué quieres trabajar hoy. Bueno, pues a ver, lo que quiero trabajar, yo ya vine directamente a ti como coach experto o entrenador de la creatividad, ¿no? Que me han dicho que eres. Pues he venido para poder, sacar adelante algo que quiero y que no puedo. Yo lo que quiero es escribir un libro. Pareces tener muy claro cuál es el objeto, tu objetivo y hasta ahora entonces, ¿qué es lo que te lo ha impedido? ¿A qué esperas para acometer esa empresa? Bueno, a ver, es que no sé ni por dónde empezar porque tampoco tengo muy claro cómo lo voy a hacer. Y luego, además, hay una cantidad de situaciones que me impiden, ¿no? Llevarlo adelante porque, lo primero, yo para escribir creo que no valgo, porque al final yo desde pequeña, mi fuerte han sido los números, las mates, etcétera. Siempre tuve bastante mala letra, era lenta escribiendo, como si dijéramos, el tema de las redacciones no se me daba precisamente bien, no era mi mundo. Entonces yo, claro, ahora que yo quiero hacer esto, veo que, jolín, me vienen a mí al recuerdo de mi madre diciendo, pero bueno, pero mujer, y los profesores en el cole, pues a ver, no terminas el dictado, o tienes muchas faltas de ortografía, esa especie de relación que tenía insana con la redacción, ¿no? Con las letras. Y luego de pequeña me acuerdo que llegaba a casa y me decía, ala, te dijo la profe que tienes que reforzar esto, que tienes que hacer más redacciones, que escribas. Y para mí aquello era pues, horrendo, o sea, era lo que menos me apetecía hacer del mundo. Yo lo que quería era coger mi jueguecito de los números y las mates y hacer sumas, multiplicaciones. Yo quería contar cuentas, yo quería hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y a mí la redacción, escribir, no me llamaba. En cualquier caso, manifiestas que tienes muy claro qué es lo que quieres hacer. Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas para empezar? ¿Qué necesito para empezar? Pues a ver, escribir, ponerme a escribir, lo primero. Yo necesito ponerme a escribir porque, claro, si no escribo, no hay libro. Luego, tampoco tengo conocimientos, hablando claro. Yo no sé si hay una metodología o si hay algo para... Porque yo veo que la gente escribe y escribe, digo, madre, algunos dos, como churros. Entonces, eso tiene que haber de alguna manera algo que me guíe, ¿no? Entonces, yo por eso vine a ti, a un coach creativo, porque, bueno, a lo mejor esta gente saben decirme cómo se escribe un libro o cómo puedo hacer yo para ser escritora. ¿Y qué me falta? Bueno, pues me falta un montón de cosas, porque yo creo que no voy a poder, eso es lo que tengo claro, que no voy a ser capaz. Me parece que tengo muchísimas cosas en contra, porque, a ver, a día de hoy, entre que no tengo tiempo, tengo 2 niños que hacen muchísimo ruido siempre por casa, entonces no encuentro un lugar donde yo pueda estar tranquila escribiendo, muchísimo trabajo, posiblemente pues, más adelante tenga incluso que viajar en el trabajo, luego tengo, bueno, pues mi pareja pues no está muy allá y no, la verdad que no me va a apoyar en esto, lo estoy viendo, tenemos bastantes problemas, es decir, ahora ¿por qué quiero yo escribir ese libro? Pues es como que necesito, hay algo en mí que dice que tengo que escribirlo.
Y bueno, yo veo que está todo en contra. Entonces, ¿por qué no puedo escribir? Pues porque no sé ni por dónde empezar, no sé lo que tengo que hacer para obligarme a redactar, a tener tiempo, a saber cómo hacerlo bien para no perder el tiempo. Ni idea. O sea, luego tampoco sé ni el tema que quiero, es que no sé. Comentabas antes que necesitarías una serie de conocimientos. ¿Cómo crees que podrías adquirir esos conocimientos? Hombre, pues a ver, yo creo que, a ver, igual que adquirí otros conocimientos en otras cosas, podré, a ver, yo formarme no, eso lo tengo claro, yo no me voy a meter en otro curso de formación, porque tal y como tengo la vida de complicada, con este estrés, con la cantidad de cosas que tengo que hacer, si me meto en un curso y encima no lo termino y encima no hago el libro, o sea, lo destrozo todo, ¿no? Entonces, para mí, pues yo creo que lo importante sería, pues, o encontrar a alguien que haya escrito y que me lo cuente facilito, o tener a alguien que me acompañe en el proceso y que, bueno, pues que me vaya tutorando, pues a lo mejor yo autodidactamente en mi tiempo libre, pero sin meterme en ningún curso, ya lo digo, ir viendo pues qué materiales hay, pues a lo mejor algún manual o algo así, o algún vídeo, tutorial, ir viendo cómo se hace, me imagino que habrá que tener en cuenta los tiempos, habrá que tener, pues no sé, contactos y conectores en este mundo, muchísimas cosas, no sé, a mí me parece que cómo tendría que formarme, tendría que informarme, tendría que explorar el mundo de la escritura, de la literatura, de los libros, de cómo la gente consigue pues exitosamente finalizar una obra, ¿no? Y principalmente yo creo que va por ahí lo que necesito hacer. Antes comentabas que una de las dificultades que tendrías es que ahí en el entorno donde tú te podrías escribir habría ruidos, habría dificultades. ¿Cómo podrías aminorar esos ruidos o eliminarlos del todo y adaptarlos para que pudieras escribir mejor? Bueno, pues la verdad a ver, yo creo que de alguna manera lo primero, tendría que solucionar pues mi tema, ¿no? Mi tema de corresponsabilidad en el hogar. Tendría que buscar también, pues, el sitio donde más cómoda estoy en silencio, pues a lo mejor en qué momento del día, pues no lo sé, a lo mejor pues por semana como estoy tan ocupada y luego de noche llego exhausta, estoy agotada, no me concentro, se me agolpan las tareas, pues seguro a lo mejor, pues incluso pensar en el fin de semana, ¿no? Que sea el momento en el cual, pues a lo mejor los niños, pues se van a actividades pues, deportivas, etcétera, o al parque, o se los llevan. Y entonces en ese momento empezar a redactar y empezar a escribir. O sea, primero empezar a estudiar a lo mejor, pues no sé, un poco así por semana en ratitos cuando me voy a la cama, mirar manuales o mirar los ratos que tenga en los transportes y tal, y que tenga tiempo para leer. Y por semana hacer eso y luego escribir el fin de semana. Yo creo que ahí estaría cómoda. Y luego, ¿dónde me gustaría que fuera? Pues me gustaría que fuera en un lugar en particular, ¿no? Porque en mi casa, pues hay una zona donde hay una luz que me encanta, ¿no? Es como que me inspira y me siento allí y es como que tuviera serenidad, paz, etcétera, quietud. Me gustaría que fuera en ese sitio. Entonces, claro, si está la casa llena de gente, pues ese sitio al final me lo ocupan o oigo los ruidos externos. Claro, concentrarme me cuesta mucho porque como estoy tan estresada, con cualquier cosa se me va la atención. Entonces, yo qué sé, pues a lo mejor también no sé si necesitaría incluso hacer algo de mindfulness o de yoga o meditación, algo guiado también para empezar a aprovechar y optimizar mis tiempos creativos. ¿Y qué más? Pues no sé, es que no se me ocurre. Siguiendo en la línea de tiempos, como veo, te has aportado muchas ideas que habríamos estado apuntándolas y habríamos sacado ahí tareas, ¿no? Has dado muchas ideas. A partir de ahí, ¿qué tiempos manejarías? ¿Para qué fecha tienes pensado acabar ese libro? ¿Cuándo quieres empezarlo? Y yo te pediría que eligieras una fecha importante para ti. ¿Cuándo podrías acabar ese libro? Acabarlo. Si no lo empecé, ¿cómo lo voy a acabar? A ver, acabar el libro. Una fecha importante. Pues no lo sé, a ver, es que no sé ni cuánto se tarda en hacer un libro. Es que yo no sé ni cuántas palabras puedo escribir a la semana, ni cuántos capítulos avanzaré. O sea, a lo loco dices que diga así una fecha. Pues, por ejemplo... Algo que te inspire, darte un tiempo que sea alcanzable, realizable y que para ti sea un anclaje importante en tu vida, ponerte alguna fecha y que puedas ver posible.
Pues a ver, pues por ejemplo, digamos, pues en agosto, que el 13 de agosto es mi cumpleaños, pues ahí quiero tener escrito el libro, ala, por poner una fecha, yo qué sé, si es una burrada, ¿cómo voy a llegar yo a esa fecha? Pero bueno, sí, yo creo que voy a ponerme esa fecha, me gusta, ¿Qué nos me inspira a mí eso. necesitarías para organizarte? ¿Cómo podrías tener un indicador de cómo vas avanzando? ¿Qué te podría ayudar para controlar ese seguimiento, esa evolución? Pues bueno, lo que te comentaba, pues a ver si de aquí que estamos en abril 25, pues hasta el 13 de agosto tenemos mayo, junio, julio, agosto, o sea, 4 meses, ¿no? 3 meses, en 3 meses, 4. Pues a lo mejor tendría que tener durante la mitad del tiempo, 2 meses, conseguir casi escribirlo todo, porque entiendo que luego va a haber correcciones y va a haber que llevarlo a sitios y va a haber que maquetarlo y va a haber que tal. Entonces, claro, un mes antes de eso y hacer luego, pues a lo mejor la difusión o la publicidad, lo que quiera de mi propio libro. Entonces, me imagino que tendré que tener a finales de julio, que además agosto es un mes muy parado, por tanto, a finales, mediados de julio tengo que tenerlo todo hecho y corregido. Por tanto, tendría que estar escribiendo desde este momento, o sea, desde cuando empezara a decidir escribir el qué y el tema y lo que fuera, que tengo medio tema pensado, no te creas que yo tengo mis ideas. A mí me encanta el tema de la creatividad y de las escuelas creativas y me gustaría muchísimo escribir sobre ello porque además tengo conocimientos. Entonces, ¿Qué tipo de libro querrías hacer, Paula? yo creo que sí, mira, ahora acaba de salir, pues lo acabo de pensar, yo creo que haría un libro sobre la creatividad, sobre el ser creativo y enfocado a familias, ¿eh? Bueno, vale para todos, pero yo creo que mi nicho de mercado serían las familias, gente con niños o incluso las profesoras que tengan en el aula, pues buscar esa manera de que la escuela fuera un entorno creativo y amable para que se pueda desarrollar este tipo de pensamiento. Y sería así, y para el 13 de agosto tendría que estar escribiendo, pues a lo mejor me mediría, pues, no sé, cada semana escribir no sé cuántas palabras o no sé cuántas, sí, líneas, medirlo y entonces dividir el tiempo, me haría un calendario como yo trabajé de jefe de proyecto, pues me hago un MS Project con mis hitos y entonces diría, bueno, pues hasta aquí voy a estar escribiendo de manera así, pues escribir sin mirar mucho, porque soy muy perfeccionista, eso ya te lo dije o no te lo dije, soy muy perfeccionista, entonces no avanzo, porque quiero que sea todo perfecto y ahí, entonces tengo que escribir sin pensar, o sea, como tengo que ver como la escritura creativa de empezar a redactar y no mirar atrás lo que escribí, avanzar y luego cuando ya lo tenga, pues lo que haré será ya empezar a corregir lo que hice, me haré un par, 2 o 3 correcciones, no sé, las que vea hasta que lo vea más o menos limpio, y luego yo creo que se lo voy a dar a alguien externo para que me lo lea, pero cualquier persona, o sea, como una persona cualquiera que no sea un profesional, un experto, sino alguien conocido, oye, mira, léemelo y dame tu opinión, ¿no? Un poco las opiniones y los comentarios, y luego ya pues lo llevaría a un redactor profesional, a un corrector, y bueno, eso, rescatarlo, decir la portada y el título, claro, porque yo puedo tener un título en mente, pero a lo mejor cuando acabo el libro ya tengo que fijar el definitivo y el subtítulo también, porque dicen que eso hay que tener un subtítulo, ¿no? Que venda y bueno, eso, yo Paula, creo que más o menos. Yo te diría que pareces tener muy claro que quieres hacerlo, que estás decidida, que estás motivada, sabes lo que quieres hacer, en qué consiste y a quién está dirigido, a qué nicho de mercado, incluso tienes pensado ya un título, un subtítulo que sea inspirador. Yo te animaría a que pensaras también en una imagen que te inspirara y que lo anclaras con tu proyecto, que lo tuvieras en un lugar visible en la zona donde vas a trabajar, porque eso te puede ayudar. Y además te voy a proporcionar una herramienta para que trabajes y abundes en tu para qué, en el propósito, el para qué quieres este proyecto y cómo alinearlo con tus valores. ¿De acuerdo? ¿Aceptas esta herramienta? ¿Te parece útil para tu objetivo? Sí, yo creo que para mí es importante, sí, porque yo creo que sé para lo que quiero, pero necesito verlo, escribírmelo y tenerlo bien claro, el propósito de esta escritura, a quién va dirigido y hacia quién quiero ayudar, porque yo para mí esto es una obra que yo necesito extraerlo, por eso te comentaba al inicio del proceso, yo necesito sacar esto que está aquí y no sé cómo y hay cosas que me preocupan mucho, entonces bueno, por ahí ya, sí, pues me comprometo yo con ese Pues una vez que propósito. has aceptado la herramienta, me gustaría que valoraras cómo ha sido la sesión y en qué te ha ayudado, ¿no? Bueno, me ayudó, no sé, hablé muchísimo del tema que nunca me había parado a pensar tantas cosas. Y bueno, yo creo que ya es un gran avance, ¿no? El poder haber puesto una fecha, haberme pensado en qué cosas voy a ir mirando, en qué momentos de la semana,
afrontar esa situación personal que tengo para que me ayude a compatibilizar mi tiempo y la corresponsabilidad y esas situaciones que, bueno, que vivo y que me bloquean, ¿no? Y perder un poco el miedo a lo que me dijeron de pequeña, porque al final, pues esas cosas las dijeron otros de mí, pero esa no soy yo, esa no soy yo. Muy bien, pues muchas gracias, Paula. Gracias, David. Bueno, pues como podéis haber observado, voy a volver a la pantalla, bien, pues ahí tenemos el ejemplo de lo que es un proceso de coaching, una sesión, bien, una sesión de coaching en el cual, pues, lo que hemos hecho, a ver si me deja presentar desde, como que conectar, cancelar, esperaré. ¿Estáis viendo mi presentación? Sí, Paula, en el escritorio. ¿Y ve la presentación? Sí. Preséntala como para tu ordenador. Sí, sí, abajo a la derecha lo tienes. Vale, es que a mí me sale ahora. Bien. Bueno, pues como habéis visto aquí, no sé si habéis conseguido entender la dinámica, ¿no?, de una sesión. Ha sido muy rápida, yo he hablado muy rápido porque quiero aprovechar el tiempo, que son 35 ya, y ahí vemos pues todo lo que es el tema de la recapitulación que yo podría haber hecho, ¿no? Ahí veis mi libro, ahí veis esa imagen creativa, he elegido pues una visual, bueno, sobre cosas que me gusten, ¿no? Pues, por ejemplo, me basé en el mar, me basé en la naturaleza, me basé en los niños, me basé en la belleza del entorno y en la calma, ¿no?, para dar origen a esa creatividad. Entonces, durante ese tiempo he podido sacar en el proceso de coaching, que fueron varias sesiones, pues he podido llegar a la conclusión de que tengo un propósito, como él bien me puso en la primera tarea, he rellenado mi propósito, alineado con el lector perfil que quiero, la temática, que sea vendible, porque claro, voy a hacer una obra y quiero que sea un valor añadido, no quiero que sea un bodrio y que a nadie le interese, por tanto, tiene que ser bonito, presentable, mi creación tiene que ser digna de ser mostrada. Pues habré mirado test de mercado, hecho conclusiones, habré escrito una introducción, habré visto también pues el tipo de organización del libro, cómo lo voy a estructurar, en capítulos, si va a ser el tipo, lo que decíamos antes, ¿no?, qué tipo de libro va a ser, si de historia, si un checklist de sigue estos pasos, o metodológico, o una historia, un cuento, etcétera. He definido tiempo y lugar, compromisos, escribir sin corregir, he dicho, luego fecha límite, me he puesto, un calendario. He hablado de todo esto y ahí lo tenemos, ¿no? Y luego la portada, lo que es el título y el subtítulo, la sinopsis, la descripción definitiva, maquetar, etcétera. Todo ha estado en mi mente. Ha sido una sesión express, por supuesto, no tenía por qué haber salido así, pero yo ya he ido colocando cosas, he bajado a tierra aquel sueño, lo he plasmado ya en un plan de acción, unos objetivos, unas tareas, y a continuación ya voy a pasar a la acción con una microacción que es mi propósito. Eso es una forma de entender este caso, los bloqueos psicológicos y las influencias, ¿no? Habéis visto cómo mi educación me había influenciado, estaba clarísimo, es decir, a mí de pequeña me habían dicho, tú no vales para las letras, no vales para escribir, tú tienes mala letra, eres lenta. Entonces a mí ya me fue coaccionando todo eso a sentir que no era una escritora. ¿Cómo voy a escribir si de pequeña sacaba malas notas, suficientes o bienes en literatura, en lengua, redacción, cuando en otras asignaturas más analíticas, matemáticas, pues sacaba mejores notas, o de ciencias, ¿no? Entonces, si yo sacaba mis sobresalientes, mis notables en mate y saco tan mala nota en escritura y de pequeña me lo han dicho y encima me castigaban a hacer redacciones y me sentía obligada a hacer algo en contra de mi interés, al final me machaqué a mí misma, ¿no? Mis experiencias de vida eran negativas y mi entorno inmediato me había quitado la libertad de expresarme en ese medio literario. Ha habido múltiples aspectos que me impidieron explotar ese potencial creativo durante toda mi vida hasta que ahora, pues con 44 años, decido que voy a escribir un libro. ¿Y por qué no? El bloqueo en coaching creativo, hemos ido viendo lo que ha sucedido, ese cerebro con esas cadenas, como decíamos antes al inicio, ¿no? Hemos visto cómo está la duda en ella misma, duda de ella misma. Ella había perdido la alegría de ser creativa, puesto que el inicio de la sesión era, ¿qué va? Lo quiero, pero yo qué sé, es que no sé qué va, lo voy a hacer fatal, es que no valgo para esto, ¿no?
dudamos de que alguna vez fuéramos capaces de hacer eso, ¿no? Ignoramos nuestros verdaderos instintos artísticos porque al final no tenemos claro quiénes somos. Y la mayoría nos hace desperdiciar pues nuestros talentos debido a los comentarios externos. Por eso hablamos que en la infancia hay que tener mucho mimo, mucho cuidado en el poder de la palabra, lo que transmitimos y lo que decimos a los seres pequeños, porque les va a quedar para toda la vida. Entonces no vale cualquier persona, cualquier monitor, cualquier técnico en actividades deportivas, de ocio, etcétera. Tiene que haber una persona que haya trabajado muchísimo el tema de la psicología y del coaching para poder acceder al interés genuino de esos niños y niñas. A mí me marcaron, puesto que era incapaz de escribir. Validación, yo necesitaba estar validándome constantemente, por eso decía lo del perfeccionismo, ¿no? Es que no sé lo suficientemente buena, es que tengo que escribir. Entonces, como artista, debo de estar en contacto con mi verdadera naturaleza, mi verdad, mi uno, mi propia expresión auténtica, ¿no? Entonces, la creatividad se trata de mostrar esa expresión original y yo no necesito que me valide nadie, solo me tengo que validar yo. Miedo al cambio. ¿Por qué? Porque si he sido tan rígida, tan matemática, tan analítica, ¿cómo voy a ser yo creativa y empezar a escribir sin corregir nada? ¿Cómo voy a empezar a cambiar esa forma? No voy a ser yo, no va a ser Paula, va a ser otra. Entonces, no estamos dispuestos a veces a abandonar la zona de confort, de esa área donde se nos da todo tan bien, donde estamos tan cómodos, y lo que hacemos es alejamos esa área y no terminamos de intentar nada nuevo, porque la rigidez nos impide avanzar. Implica arriesgarse. La creatividad es un acto de riesgo, de valentía, de coraje, de decir, mira, yo voy a hacer esto porque yo me merezco hacer esto y romper este bloqueo y quiero tener esto en mi vida, quiero tener un libro. ¿Y por qué no? Si mucha más gente la tiene. ¿Quién me ha dicho a mí que yo de pequeña era fatal con la letra? Pues mira, si ahora es con el ordenador, la psicomotricidad que era lenta, pues bueno, a lo mejor es que quería la letra muy guapa o a lo mejor cometía muchas faltas ortográficas, hay correctores. Incluso me lo puedo contar en audio y transcribirlo. Es decir, la tecnología está aliándose conmigo. No tengo que tener miedo al cambio. Y, bueno, no digamos el estilo de vida, ¿no? El tema del estrés y la ansiedad de mi vida en aquel momento. Estaba valorándome que tenía que cambiar un estilo, unos hábitos, unas conductas y unos problemas en tiempo real para poder enfrentarme al reto creativo, a mi aspiración y ambición creativa de escribir ese libro. Por tanto, tomé conciencia con el coach de que primero debería de resolver también esos problemas de la vida real. Y por eso hablé rápidamente, ¿no?, sobre el tema de, bueno, pues el fin de semana cuando los niños se vayan allí, que se vayan, que se los lleven, ¿qué tal? Organicé mi vida real para poder darle hueco y tiempo a de verdad lo que me importaba escribir ese libro. Entonces, al final, lo que queremos enfocarnos es en ser creativos y, bueno, pues todas esas situaciones, problemas en tiempo real, toda esa ansiedad, ese estrés, esas creencias limitantes nos llevan a bloquear y a no avanzar. Pero además de esos bloqueos psicológicos, tenemos que tener claro lo que vimos en el proceso, ¿no?, con David, con el coach de creatividad. Vimos una serie de alcances, vimos durante la sesión que él me había primeramente evaluado, ha hecho una serie de preguntas para conocerme más o menos esta personilla que llega aquí y se sienta en mi sesión, de qué va, qué es lo que quiere, qué es lo que te gustaría realmente en tu vida ahora, ¿no?, en este momento. Y ahí es donde el coach va a refinar o va a hilar fino, como si dijéramos, en un enfoque para satisfacer las expectativas del cliente, que es su objetivo va a ser, pues eso, realizar una obra creativa, ¿no?, en este caso una escritura de un libro. Hay que comprender a la persona. Entonces, él lo que hizo fue conocerme, fue incluso saber qué desafíos había enfrentado yo, pues eso, de pequeña, pues qué había sido todo el origen, etcétera. Aunque el coaching, como bien sabemos, es de aquí en adelante. No nos preocupamos del pasado, pero está bien saberlo para romper determinadas creencias limitantes o bloqueos o etiquetas que nos hayamos puesto, autoimpuesto o puesto por el exterior. Establecimos objetivos, lo pusimos bien claro, ¿no? Establecer el objetivo formativo, el objetivo de la escritura, me ha dado herramientas, consejos y trucos, me ha dado lo del propósito para que lo realice para la siguiente. Pues bueno, me ha ayudado pues en determinado momento, sin darme una solución, sino que yo misma he encontrado esa solución, pues me ha dado las herramientas del coaching para poder catalizar el proceso creativo. Además, ha identificado esos puntos ciegos, ¿no? Pues mis creencias limitantes, esa falta de confianza y la autoaceptación y el autoconcepto que yo tenía sobre mí misma en el área creativa, que en otros, no quiere decir que en otros no los tenga elevado, pero yo me sentía discapacitada o incapacitada a nivel de redacción y literario. Entonces, hemos identificado esos puntos ciegos y luego el monitoreo.
hemos quedado emplazados al cabo de una semana o 2 semanas, según el express coaching que quisiéramos hacer, hemos quedado emplazados a que yo voy a llevar esa tarea y me voy a poner unos indicadores de desempeño, voy a ir midiendo, pues a lo mejor luego el número de palabras que escribo, si voy en plazo, si tengo el calendario, cómo me siento, si quiero cambiar o reajustar o redireccionar algo. Por tanto, el acompañamiento del coach está bien claro en ese caso. Y si pudiéramos decir, bueno, ¿es hereditaria esta capacidad creativa? Pues mirad, realmente la creatividad es un estilo de vida. Es el hábito, es la crianza, es el hacerse creativo, integrarlo en nuestro día a día. Todos somos creativos, absolutamente todos. Hay un libro de Ken Robbins que sabéis que trata la creatividad. Pues no sé, ahora yo creo que cada vez menos vamos en el camino, estamos todos trabajando desde el punto de vista educativo y con la docencia en que esto se abra, ¿no? De tener más pensamiento divergente, más opciones, más posibilidades, no tanta distancia entre alumno y profesor, no masterclass, sino clases interactivas de acción y de aprender haciendo, etcétera, prueba y error. Al final, genética, tenemos una genética, pues si yo y la pareja con somos los dos creativos y venimos de familias creativas, nuestro cerebro, nuestra bioquímica, todo ya se habrá ido gestando en esa dimensión, ¿no? Entonces ya tendremos como la base bastante clara. Pero luego, todo lo que es la crianza, ¿bien? Esa crianza creativa, respetuosa, poner al niño en contacto con estímulos, por ejemplo, pues llevarlos a un campus artísticos, que durante las acciones de ocio pues tengan encaminadas en un aprendizaje con la creatividad y el arte como área, donde sean entornos respetuosos y personas que sean facilitadores y acompañantes, no meros monitores que le digan haz esto y está bien o mal, gente que le ayude a disfrutar del proceso y del bienestar de la creatividad. Ese pensamiento divergente y el pensamiento lateral que hablamos antes, ellos lo tienen por naturaleza. Entonces, ellos ya saben romper con su forma de pensar. El tema es que no les coartemos en su individualidad y en su verdadera, en su interés genuino, con comentarios o con acciones que los encaminen a borrar esto, ¿no? Y un ser integral, un ser social, emprendedor y creativo es la base de cualquier escuela del futuro, porque nosotros mismos, en este momento que sabemos que estamos confinados, estamos entrenando el cuerpo y la mente desde nuestro punto actual, ¿no? Para mejorar nuestra propia salida de nuevo a escena, ¿no? Al escenario de la calle, a la vida real, al escenario laboral y profesional. Entonces, durante esta cuarentena, para el pensamiento creativo y luego cuando ya estemos fuera, por supuesto, necesitamos seguirnos moviendo, necesitamos pasear, caminar. Hay cosas en nuestra propia casa, quiero decir, movernos, jugar, meditar, escribir un diario, inventar historietas con los nuestros, pintar, descubrir que algunos de los beneficios de la pintura son maravillosos, hacer mandalas, fichas creativas, reflexionar en familia, tener momentos de asambleas grupales. Si estamos solos, pues todo lo haríamos solos, o si no con Zoom, con alguna persona que siempre vamos a encontrar, que el mundo está lleno de gente conectada. Sobre todo hay que relajarse, ¿no? Relajarse, practicar mindfulness. Tenemos el Instituto Asturiano de Mindfulness, por ejemplo, aquí en Asturias, que colaboramos muchísimo en nuestros proyectos. Y relajarse o hacer yoga, explorar y salir de nuestra zona de confort. Hay que ver cuestionarnos cuáles son nuestras verdades universales y explorar ideas que nos generen malestar. Hay que explorar, hay que encontrar esas emociones displacenteras, hay que saber qué provocan en mí y que son necesarias, hay que estudiar las señales de alarma. Esa es una forma de entrenar el cuerpo y la mente y decir sí, sobre todo sí, siempre a nuevas experiencias y cuando nos suelten del confinamiento, aunque podemos viajar mentalmente desde el punto en que nos encontramos, ¿no? A través de internet, ver los sitios, etcétera, cuando ya podamos también sí, podemos hacernos del mundo global unos seres sociales y ciudadanos del mundo, explorar, conducir, navegar, volar, transportarse, moverse de donde estamos porque no somos plantas, ¿no? Entonces hay que desviar esa atención que es muy favorable para nuestras ideas, para generar nuevas ideas. Y ese mundo por explorar y por descubrir está ahí. Y el ser creativo debe nutrirse de eso. Y una persona que vive de la creatividad es difícil moverse y vivir por el mundo en modo atención y en modo curiosidad lo vaya a conseguir. ¿Y cómo podríamos entrenar cuerpo y mente? Bueno, pues lo que dijimos antes, mezclar y combinar acciones, pues como vamos un poquito justo esta diapositiva no me voy a parar, pero bueno, solicitar ayuda, hacer algo creativo, crear un cambio, pues eso, vivir un poco freestyle, permitirme licencias.
Y luego el arte de reinventarse, porque cuando hemos llegado a la conclusión de que no queremos seguir como estamos o debido a las circunstancias no nos permiten seguir como estamos, ahí ese niño que había trabajado ese ser creativo, ese ser integral, ahora ya tenemos que pasarlo al liderazgo creativo de adulto. Y tenemos que ser un ser social, emprendedor y creativo, con todas las herramientas a nuestro alcance, tener una mente bien, como si dijéramos, estructurada para bajar el sueño creativo a la realidad, como dijimos. Y yo, pues puedo decir en este caso, pues me gustaría compartir con todos ustedes, pues en mi caso, yo hablo desde el conocimiento, puesto que lo he hecho. ¿Y cómo lo he hecho? Pues bueno, a mí me parece muy interesante, puesto que reinventarse o al final saber quién eres en ocasiones, pues no te permite tampoco ser tú mismo, ¿no? Para mí es muy importante el pensar quién era antes, ¿no? ¿Qué persona llegó hasta el punto que está ahora aquí? ¿Quién era? Pues a lo mejor una mujer que había estudiado una ingeniería superior, que había realizado una formación en danza como un hobby en un conservatorio superior, tenía unas formaciones, estudió, trabajó en el sector petroquímico durante años, allí tuve mis criaturas, mis niños, pero durante todo ese tiempo el devenir artístico es para mí, era mi costumbre, mi hábito saludable, mi momento creativo, mi momento coreográfico, era en esos momentos donde yo podía aportar al mundo ese bienestar cuando salía de mi trabajo habitual, el trabajo serio, entre comillas, ese que se supone que tenemos para ser productivos. ¿Qué sucede? Que yo llegó un momento en que decidí que no. Yo sabía que podía dar mucho más de mí y que tenía una responsabilidad social y familiar y conmigo, hacia mis hijos, de que me aprendieran como la mujer plena, feliz y en bienestar que se merecían. Y ahí fue el punto de inflexión. Ahí llegó el coaching en mi vida en el 2013, me formé como coach en la Escuela Europea de Líderes, presencialmente, durante 9 meses, ahí coincidí con Arturo Martínez Noval, también coach, que dio la charla la semana anterior y tiene su escuela creativa, su escuela Be Different también de formación en valores a través del deporte y del fútbol en particular. Y ahí en ese proceso de conocimiento del coaching es cuando se gestó ya mi verdadero devenir artístico y mi aspiración y ambición, no lo digo con la boca pequeña, ambición como se debe, ambición creativa. Y ahí surgió el proyecto que tengo entre manos, la escuela en la cual estamos implicadas 10 personas, bueno, hay gente que está contratada, otros son autónomos, todos están enfocados en el mundo de las artes escénicas, profesores de danza, de violín, de canto, de piano, de guitarra, de batería, escuela de rock. Tenemos campus artísticos en verano, Semana Santa, en Navidad, tenemos cumpleaños e eventos temáticos, cumpleaños artísticos. Hemos creado un mundo de ilusión para los niños, hemos creado un mundo donde se pueda pintar con la paleta de colores que ellos decidan, sin que nadie les dé la instrucción para que lo hagan como se debe, sino que ellos descubran cómo quieren hacerlo y cómo se sienten en el proceso. Eso es nada más y nada menos que el mundo de las escuelas creativas Vanguard. Mi reinvención es el ejemplo que yo quise mostrar a mis hijos para poder hablar con hechos, no hablar únicamente de teorías. Y sobre todo en estas escuelas abrimos la puerta a nuestro ser interior, ¿no? Las escuelas creativas Vanguard, las cuales, bueno, empezaremos a partir de, posiblemente ya está el planning hecho, a partir de enero empezaremos a darlas a conocer por más lugares, nuestra intención es que haya escuelas creativas de este tipo en todos los barrios, en todos los lugares, ciudades del mundo, y que los niños y las niñas y las familias, porque es un crecimiento integral a través del arte de 0 a 99, también vienen adultos, pues que puedan encontrar un lugar donde sean ellos mismos, abrir la puerta a su verdad, a puerta a su creatividad, a su bienestar para poder proyectar acciones bellas para el mundo, ¿no? Es el arte de honrar el día a día, tu pasión. Yo creo que esa fue mi lema, ¿no? Entonces, quería aportar belleza, lo tenía bien claro, era mi propósito. Y vosotros diréis, ¿y yo qué pinto de esto que me dice Paula? ¿No? Pues pintamos mucho. Mira, si vemos estas diapositivas, ¿no?, de Roberto Aguado, pues él, bueno, es un experto en inteligencia emocional a nivel mundial, y estas diapositivas nos expresan cómo tenemos que encontrar nuestra casa. Los niños y las niñas tienen que ver que se convive en una escuela donde la mayor parte del tiempo se encuentran en casa. ¿Y qué es casa? Para mí la casa, como quien nos dice Aguado, es fe de curiosidad. Ya ven las emociones, donde esa iluminación, ¿no? Como vemos a nivel térmico, como todo lo que se está provocando en nuestro interior, en la emoción de curiosidad. Emoción de admiración, de seguridad, todo el cuerpo. La seguridad es algo integral y sobre todo de alegría.
Con esas premisas, a mí me parece interesantísimo que desde la curiosidad, admiración, seguridad y alegría les demos un punto de apoyo, les demos un lugar de paz y tranquilidad y serenidad. Movimiento al máximo, música, ritmo, pero también pausa, también encuentro, también casa. Es muy importante que cada niño tenga casa. A veces, y es difícil, y todos lo sabemos, en su propia casa no hay casa. A veces tiene que venir una persona de fuera para ayudarles a encontrar el hogar, ese que tenemos aquí dentro todos. Y yo creo que es lo más importante que podemos permitirnos. Darles a las niñas y a los niños la opción de que sean ellos y que se busquen y que no se proyecten en otras personas, que descubran quiénes son y para qué han venido y que esos dones los trabajen desde el amor, desde la sensación de generosidad, desde la sensación de valor añadido, de ser valiosos. Ellos son muy valiosos, autoconcepto y autoestima. Y me parece que no hay más que decir, está en nuestras manos, en todas nuestras manos, si las pudiéramos pintar, ¿no? Y coger ahora todos y poner nuestras manos así, ahí estaría todo. En nuestras manos está reinventarnos. A mí me parece que la creatividad en sí misma es mágica, inmortal, es un regalo que la naturaleza nos está dando y somos seres naturales, todo es causa-efecto, estamos todos integrados y la reinvención es parte de la opción que podemos plantearnos más en el mundo que tenemos entre manos ahora. Así que con todo mi amor, mi cariño, os he dedicado esta presentación, este webinar, el arte de reinventarse, que para mí es el arte de amarse. Y yo quisiera dar las gracias al coaching, y esta palabra la cojo de mi amigo Quique, gracias coaching, en aquel evento de él junto a muchos coaches, donde era algo innovador, donde eran un grupo de personas que se movían por lo mismo y que ahora todos estamos trabajando muchísimo, solidariamente muchos de nosotros, puesto que tampoco hay recursos económicos para que la gente pueda abonarlo, pero ahora es el momento de aplicar el coaching. Tenemos proyectos empresariales en funcionamiento desde la Escuela Vanguard y desde la Asociación de Empresarias y Mujeres de Asturias, Empresa y Mujer. Y gracias al coaching, pues ahí tenemos mucho que hacer. Yo he conseguido encontrar este muro, ahí me veis. ¿Os acordáis del muro que os dije al principio? Aquel muro tan feo y tan vacío y que no tenía ningún significado. Pues yo lo pinté, cogí mi paleta de colores a un grafitero y le dije, oye, mira, yo quiero esto. Y de entre los dos diseñamos lo que salió de mí. Ese niño, ese ser que gatea, que se convierte en la chica, que vuela, se convierte en la Paula, que se apoya en el muro y le salen las alas de colores, para poder desvelar en cuerpos en movimiento y dar belleza para el mundo, para ese mundo que vemos ahí arriba, que es una cosa pequeñita porque hay mucho más. Somos galaxias, somos inmensidad. Y yo creo que siempre teniendo en cuenta esa naturaleza creadora de la cual venimos y nos vamos, nuestros mejores 21 gramos de creatividad, señoras y señores, los 21 gramos de creatividad son los que merecemos exportar para trascender en el mundo. Yo lo tengo bien claro. Y si quieren pues, contactar, si quieren conocer, ahí dejé mis datos, vango.paula@gmail.com. A través de Ada os puedo enviar también la tarjeta, el tríptico, podéis entrar en nuestra web, escuelascreativasdegithub.com o vanguard.com. Tenemos toda la información abierta, disponible, y a partir de enero vamos a iniciar el proceso de expandir y nos gustaría muchísimo que seáis los primeros en que nos enviéis vuestras propuestas y poder adaptarnos a vuestras necesidades y que llenéis vuestros barrios, ciudades y entornos de belleza para el mundo. Gracias. Gracias, Paula. Muchas gracias, Paula, por tu presentación. Nos quedó chica la hora. Excelente, he estado leyendo los chats, no sé si has visto, a todos les ha encantado, espero tenerte en otra oportunidad, a ver si quedamos, y ahí van a haber muchas preguntas, hay que alargarle un poquito la charla para tenerte más tiempo. Gracias a todos los que han participado, ahorita estamos con la hora para iniciar la otra conferencia. Paula dejó sus datos, igual de todos modos los que quieran los datos de Paula se pueden contactar conmigo y yo les envío. Muchas gracias, Paula. Gracias a vosotros, Ada, encantada, y sobre todo gracias a mi compañero David, que siempre me ha servido de apoyo en estos devenires creativos, y por supuesto yo creo que es muy importante el mensaje que hemos lanzado, yo lo creo de corazón, espero haberlo transmitido.
he ido rápido en la charla porque me apetecía tocar tantísimos temas, de verdad que es que era una necesidad de contároslo todo y es muy complicado porque es muy poco tiempo. Esto daría para un encuentro de un fin de semana, para llevar a cabo incluso una experiencia creativa grupal. Y yo de aquí lo lanzo, se va a ir haciendo. Bien, entonces todos los que estamos aquí, cerca de 100 conectados, he visto en determinados momentos, 98 personas, pues todas estas personas que sepan que estamos aquí para eso, que entre todos creamos Together We Create y que me encantaría ver sus muros pintados, que todos tenemos muchísimas cosas importantes que plasmar. Gracias, Paula. Gracias a todos.